El valor de la cosmovisión cristiana depende de tu palabra es verdad. En esta ocasión hablaremos sobre la palabra de la verdad y el pecado que no se enseñoreará en los crucificados. Importante comprender el concepto de cada cristiano, que es su misma cosmovisión. Los moradores de la tierra están divididos en dos poblaciones. Estas dos poblaciones están separadas entre sí por la diferente simiente que habita en ellas. A pesar que son la misma creación por el mismo creador, en realidad son distintos por la simiente que en cada uno vive. O sea, la simiente que habita en ellos. Dos pueblos distintos por causa de la verdad que los divide. Se están desarrollando una cosmovisión también distinta, una manera de vivir como ven el mundo, sus haceres, sus propósitos, sus planes, su visión es distinta entre las dos poblaciones. En esta cosmovisión entonces manifestamos nosotros, los cristianos, la vida abundante de Dios, que contiene la única verdad incorruptible, y es la gran verdad que marca, divide y separa entre una población y la otra. La verdad es incorruptible, la mentira corrompe. Entonces debemos tener en cuenta lo que hay que anular para tener la altura de la cosmovisión de Cristo y no convertir esta cosmovisión espiritual en una filosofía hueca como lo está experimentando la otra de la población, la otra parte de la población humana. Es bueno tener una conciencia de la imagen completa sobre nuestra condición y conflicto que llevamos dentro de nosotros y nos hace una u otra población. Es lo que habita en la carne. Tenemos que tener una conciencia en ese sentido. Romanos 7:18 dice: yo sé que esto es, en mi carne no mora el bien. Esta es la simiente del mal. Esta es la simiente que operó en Caín y dio su descendencia. Romanos 7:25 dice: así que yo mismo con la carne sirvo la ley del pecado. O sea, esta cobertura interna que está en nuestro corazón define a qué estamos sirviendo. Y dice que nuestra carne, nuestra naturaleza de la concupiscencia, sirve la ley del pecado. Entonces más adelante Romanos 8:7 dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a Dios ni tampoco pueden. Ni tampoco pueden, hermanos míos. Es bueno observar este detalle de este verso, porque muchos quieren servir a Dios, pero lo hacen en la carne. Por eso no se logra, porque no se puede. Entonces creo que es un momento de profunda meditación, de que todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a avanzar, no va a depender de nuestros esfuerzos, sino del poder del Espíritu que ya renovó nuestra mente y quitó este prepucio de la carnalidad que opera en nosotros. Romanos capítulo 8, verso 8 dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Definitivamente entonces, todos aquellos que están en la carne, viven la carne, no pueden agradar a Dios, sus designios son muerte, y definitivamente la simiente que opera ellos, y por esto este querer de servir la ley del pecado, es la simiente de Satanás. Esta es la condición sobre nosotros en general como raza humana, conduciéndonos en la carne, y el modo que procedemos entonces es escoger nuestros días hasta construir. O sea, por esto la raza humana en sí lleva su propia frustración, tarde o temprano, porque creen que muchos edifican con hojarascas aún dentro del hábito cristiano, religioso, por lo cual cuando serán probadas sus obras por el fuego, serán quemadas, porque construyen en la carne. Y para que vean lo hábil que es la carne, tú puedes servir, construir en la carne,
pero tus obras, en vez de oro y plata, pueden ser de hojarascas. En la carne toda nuestra actividad está sujeta al fracaso y a la muerte. Esta tarde nos debería realmente activarnos a pensar que nuestra actividad está sujeta a la vida o está en la muerte, está en la carne o está en el espíritu. Todo creyente que no está liberado del poder de la carne sobre sí mismo no puede, dice la palabra, agradar a Dios. Sigue siendo enemigo de Dios, sigue sirviendo el pecado, y todo lo que se construye será arrebatado por las olas, entonces su casa sufrirá penalidad. Esta es la realidad del ser humano, de una u otra forma. Si nuestra condición carnal es el patrón y la forma de vivir, solo tendremos que participar en nuestra esterilidad y muerte. Esa es la consecuencia de la carne, no hay otra cosa. Definitivamente la esterilidad y la muerte que estamos observando en muchos sectores de nuestra vida, es posible que sea precisamente el patrón que llevamos realmente en la forma por la cual la carne opera en nosotros. La verdad es que la carne no se va a mejorar, no se educa, ni se apacigua, se podría esconderse, puede imitar, pero la única forma para que nosotros deshacernos de las obras de la carne es ir en pos de la cruz. Por eso Jesucristo decía: el que no levanta su cruz cada día no es digno de mí. La carne es una naturaleza rebelde, porque obviamente es una simiente que proviene del mismo Satanás, el padre de la mentira. No se sujeta en la ley de Dios porque no le gusta. Por lo tanto, sus mejores obras no es más que muerte, porque simplemente la carne finge la conciencia. Cada vez que nos encontramos en un punto crucial para escoger y la carne se interpone para que escogemos por medio de ella, miren lo importante que es. Escogemos en base de la vanidad, despropósito y muerte. Esto es muy profundo y esto es totalmente digno de observar, de meditar y ir en pos del Señor y poder pedirle su misericordia para deshacernos de este prepucio, que en la segunda parte vamos a hablar de esto, de esa cosmovisión cristiana, que es la circuncisión del corazón. Esta es la realidad de nuestra carne. Nada bueno hay en ella. Cada vez que operamos por ella, no podemos evitar fracaso, frustración, muerte o vanidad. El hombre peca en la carne, no peca en el espíritu. Es un punto que esta tarde yo quiero ponerlo en sus mentes para que lo meditan. Cada vez que yo me inclino al pecado, es porque ya la carne ganó ventaja, entonces realmente el espíritu se ha amenguado. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer que lo que deseáis. Quiere decir, si yo estoy en la carne gana ventaja y el espíritu no puede tomar fuerza, se opone al espíritu, no puede hacer el espíritu. Pero si estamos en el espíritu fortalecidos, entonces la carne no puede coger la ventaja. Entonces en el verso Gálatas 5:17 dice: estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseéis. O sea, si yo estoy en el espíritu, quiere decir que la carne no puede hacer lo que desea. Eso es lo que dice Gálatas 5:17, y es donde consiste la sabiduría de la cruz, y donde es el llamado de levantar nuestra cruz cada día, porque en la carne estará presente, la carne estará presente hasta que el espíritu
domina y no permite que el pecado reina sobre nosotros. Imposible que podamos cometer pecado en el Espíritu. La simiente de Dios no puede pecar, porque la simiente de Dios está presente y es imposible pecar. Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 3, verso 9. Dice: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Este 1 de Juan, capítulo 3, verso 9, se está uniendo perfectamente con lo que Gálatas 5:17 decía Pablo, que realmente uno se opone al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis, de lo que deseáis. O sea, si yo estoy en la carne, si yo estoy en el Espíritu, en realidad la carne no puede hacer lo que desea. Esto es lo que está diciendo Gálatas 5:17. Yo creo que es un digno verso para que realmente podamos ver por qué pecamos, o por qué hemos dejado de pecar, o por qué no podemos pecar. Desde esta perspectiva comienza entonces la cosmovisión cristiana, por la cual nos coloca como cuerpo de Cristo para manifestar el poder del Espíritu. Los que pasaron la primera resurrección se unirán en la verdadera vida, que es el gobierno de nuestro Padre eterno. Colosenses 3:1 dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, por tanto hemos sido unidos en la semejanza de su muerte, así también nosotros andemos en novedad de vida, semejanza de su resurrección. Yo creo que aquí ahora estamos entrando a comprender un nuevo concepto en relación con lo que es la primera resurrección, no aquella segunda resurrección que realmente es la primera en cuanto a toda la cristiandad. Es la primera resurrección espiritual. O sea, es cuando nosotros en el Espíritu entregamos nuestra carne en la cruz. Entonces opera una realidad espiritual que se llama resurrección. O sea, la resurrección realizada en esta nueva población de los cristianos, del cuerpo de Cristo, es por ser sepultada en la semejanza de su muerte. Entonces andará en la novedad de vida, que es la cosmovisión cristiana exhibida en este mundo. Únicamente por la preparación llegaremos entonces a participar en la primera resurrección y en el lugar de la restauración. Y es por esto que tenemos que comprender y entender este concepto. Entonces, la resurrección realizada en esta nueva población, nueva creación, que es el cuerpo de Cristo, por ser sepultada en la semejanza de su muerte, andará en la novedad de vida, o sea, en una nueva vida con nuevos recursos que no los teníamos anteriormente, que es entonces la cosmovisión cristiana que va a ser exhibida en este mundo y hasta a los ángeles caídos. Únicamente entonces por la preparación llegaremos a participar en esa primera resurrección, que es por medio de ser sepultados en su cruz, que es la circuncisión. Entonces entremos en el lugar de la restauración. Nadie puede ir al mayor entendimiento para poder resplandecer sin que antes sea sepultado para que sea resucitado. Entonces este concepto de la primera resurrección espiritual es una realidad que debe regir nuestras vidas espirituales, porque nuestra preparación está puesta en la idea de la santificación que inicia desde la cruz y por ende la muerte, para no ser engañados por las artimañas del enemigo, que desviándonos al propio modo de pensar con filosofías huecas y filosofías mundanas. Aquellos que logran la primera resurrección irán al lugar de restauración y preparación final para recibir el poder divino correspondiente y así participar en la parucía de Cristo, que es la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Entonces habitar en la capital del universo, que se llama Nueva Jerusalén. No podemos dejar para mañana lo que nuestra conciencia nos dice que hay que hacerlo hoy.
El tiempo es nuestro enemigo. Por esto, hoy es día de salvación, nos advierte 2 Corintios 6:2. Y hoy es día para entrar en su reposo, según Hebreos 4:7. Y hoy ciertamente se puede mostrarnos el gran rey, según 1 Reyes 18:15. Basta de lucharnos con los sentimientos, entremos en el Espíritu por la santificación. Nadie puede santificarse sin que antes sea liberado del pecado. Este punto es culminante. Nadie puede santificarse sin que antes sea liberado del pecado. Por esto, al que el Hijo liberara verdaderamente será libre. Esta tarde quiero hablar de la esencial cosmovisión cristiana, que es una posición del poder del cuerpo de Cristo en el mundo. Toda la visión que el ser humano mantiene en el curso de su vida es por el espíritu que impera en el mismo. Todo lo que somos, todo lo que pensamos, la manera de escoger, de ver la vida y cómo actuamos en ella es por el espíritu que impera en el mismo. O sea, por la simiente que opera en nuestro corazón. La visión que mantenemos es producto de una sabiduría que nos influencia, nos capacita y que nosotros hemos adaptado. O será una sabiduría terrenal que proviene de las corrientes de las filosofías de este mundo, que es la imagen del padre de la mentira. O será una sabiduría celestial que proviene del reino celestial, que es la imagen del reino de Dios. Y es referente a la vida y a la verdad, que es la verdad en este sentido de la vida. Por esto comencé la exposición de que lo que se separa en realidad las dos poblaciones no es otra cosa que la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Tiene la vida. Entonces, la vida es realmente la secuencia por lo cual lleva el pueblo de Cristo, y la muerte es la secuencia que lleva el pueblo que tiene como padre a Satanás. Mucha gente niega tener interés por la verdad, por el hecho de que quieren divertirse en la carne y no quieren ver el mundo a través de la verdad, porque no les conviene a sus tinieblas. Prefieren comer, beber, disfrutar en forma lo que sea, como sea, porque mañana podrían estar muertos. El hedonismo, que así se llama, según el mundo, el disfrute carnal o disfrute espiritual, está o en la diversión almática de la carne, o está al deleite espiritual. Entonces, la primera, o sea, la diversión almática de la carne, está formada por el mismo humanismo y el racionalismo de la mente carnal. Pero el deleite espiritual es por la renovación de la mente. Sin esta no lo podemos alcanzar. Toda obra de la carne, aunque parezca divertida, es la condición asesina de la vida misma. La manera de interpretar el mundo puede ser claramente consciente o casi totalmente subconsciente. Hacemos cosas porque así hemos nacido, porque así hemos visto que se manejan las cosas. Patrones familiares, patrones culturales. Puede que sea despreciable, pero también puede ser noble. Puede ser sensato o alocado. Al fin y al cabo, tiene que ver cualquier selección que hacemos con la vida misma. Todo lo que escogemos tiene que ver con vida o con muerte. Basta recordar Deuteronomio, donde el Señor dice: delante de ti ha puesto la vida y la muerte. Tú pues vas a escoger. Tú pues vas a escoger. Delante de nosotros Dios ha puesto el bien, que es la vida misma, y somos responsables cómo vamos a actuar, qué haremos con ella y qué es lo que escogemos. ¿Vamos a ser libres o queremos mantenerlos esclavos? ¿La corrompemos la vida o la renovamos? Y en esta verdad estamos llamados a conseguir los principios que traen una u otra consecuencia en nuestras vidas. ¿La dañamos o la restauramos? ¿La descomponemos con agentes que atentan contra ella diariamente o la componemos con elementos superiores? En fin,
la vamos a pervertir hasta que se muera en su depravación, o la regeneramos hasta que llegue a la plenitud. Yo quiero decirte, amado hermano, que el ser humano busca plenitud. Y busca plenitud porque sencillamente el ser humano es un ser espiritual creado por Dios, y la única forma que está contento el ser humano es estar lleno plenamente. Cualquier vacío va a recorrer por medios que van a fallar su vida si están por medio de la carne o del mundo. Usted en realidad tiene una cosmovisión por la parte que impera sobre vosotros. ¿Y qué tal estamos plenos o no, mis hermanos? Y esta es de suma importancia para usted, pues va a gobernar su forma de pensar, su forma de vivir. Influye en todas sus decisiones, actividades, en dos cosechas. Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Esta es una ley por la cual el Creador ha puesto en la vida de todo hombre. Por eso yo desde el principio estoy clara en la idea de que la verdad, la libertad y todas nuestras decisiones y cosmovisión tiene que ver con la vida misma. Si usted profesa el cristianismo, tiene la obligación de elaborar su cosmovisión a través de la regeneración del espíritu, la renovación del espíritu de vuestra mente, y no por las obras de la carne, la cual tiene que irse obligatoriamente en la muerte sepultada en la cruz, circuncisión. Si usted ha decidido seguir a Cristo, entonces usted necesita aprender a vivir por medio de la cosmovisión de Dios. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto es, o sea, uno lleva al otro. Cuando andamos en el Espíritu es porque estamos viviendo en el Espíritu. No puedes decir: yo vivo en el Espíritu, pero tus obras son carnales. Yo creo que eso no va a definir ni tu plenitud, ni vas a conseguir lo que tú estás persiguiendo. La cosmovisión cristiana ha sido determinada por lo que es la verdad, y ahí está el punto. La importancia de esto radica que solo en la verdad hay vida y libertad. En el fondo, todo ser humano está buscando libertad porque sabe, de forma consciente o inconsciente, que realmente es una víctima de esclavitud. Cuando acercamos los valores de la vida y libertad en relación con la verdad espiritual, inmediatamente nos encontramos en contra de la cosmovisión del mundo moderno, que niega la existencia de verdad, propósito y dirección en el universo. Para ellos han conceptualizado la verdad por varias corrientes de rebeldía. Por esto, si uno observa, realmente es un buen observador, verán que las más grandes corrientes, sean musicales, sean sociológicas, políticas, tienen que ver siempre con la palabra libertad. Usan la palabra libertad porque precisamente saben que esta no está verdaderamente presente en sus vidas. Por esto las más grandes corrientes, aún musicales, podemos verla desde los 60, por ejemplo, en nuestra era contemporánea, con los hippies que eran buscando la verdad, pero en vez de la verdad, están buscando un libertinaje que era la mentira. Sin embargo, cuando nuestro interés caiga a la vida y libertad, desde la perspectiva de la verdad espiritual, inmediatamente nos encontramos en la cosmovisión cristiana, que es aborrecible de la cosmovisión mundana. Por esto inicié que hay dos pueblos, porque el mundo los aborrecerá porque a mí me aborreció primero. O sea, inmediatamente cuando ya nosotros entramos en un cambio de mentalidad por arrepentimiento, ya entramos nosotros en un nuevo concepto de cosmovisión donde estamos inmediatamente aborrecidos o aborrecibles del mundo. Entonces lo que impide la cosmovisión divina en nuestras vidas
es la definición que tenemos sobre la verdad en relación con la vida y libertad, por los elementos que imperan en nuestra carne que nos influencian. ¿Qué es la verdad en relación de la cosmovisión cristiana? El acusado Jesús estaba de pie frente al gobernador romano, quien tenía el poder de juzgarlo. Poncio Pilatos. Hemos leído toda la historia de él. Típico político romano, hábil, sinuoso, educado y completamente cínico en su enfoque a la vida. Y es con lo que pasa con el mundo entero en relación con la verdad, la vida y la libertad. Antes de seguir, me gustaría hacerles recordar la comparación que hace el apóstol Pablo de la cosmovisión cristiana versus la cosmovisión secular. Nuestra identidad inmediatamente define nuestra cosmovisión. Cuando hablo de cosmovisión, hago referencia de la visión global y determinada en todos los aspectos de nuestro andar en relación con nuestra existencia. Leo 2 Corintios 6:15. ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Vieron una diferencia, una separación, una distinción? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Por tanto, salid de medio de ellos y apartaos del Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Vieron entonces que Cristo y Belial definen dos mundos, dos simientes, dos cosmovisiones. No hay armonía. Entonces no tratan de armonizar lo que es opuesta de la armonía espiritual. Por eso decía que se convierten ellos en ti y no tú en ellos. Cristo es la verdad y la vida. Belial es la mentira y es la muerte. Son opuestos. No habrá armonía entre la incredulidad y el creyente. El incrédulo es ciego, el creyente tiene una visión, ve. El incrédulo es esclavo, el creyente es totalmente libre. La carne es inmunda, el espíritu es puro. Para Pilatos, al igual que todos del mundo hasta actual, no ha cambiado mucho. El cinismo, el descaro, la injusticia, la falsedad, la hipocresía y la doble moral, como el doble ánimo, como la doble mentalidad, son la forma de exponer la inmundicia de su carnalidad. Y de esto no se salvan aún los religiosos hipócritas, que ellos operan según la obra de la carne. La base de nuestra cosmovisión está en su verdad y está en su vida. Juan 18:37 dice: para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Vieron? Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces Pilatos preguntó, ahí está, ¿qué es la verdad? La verdad ni es relativa, como el mundo le gusta creer, porque así le conviene para sopesar su oscuridad y esconderla, ni es carnal, sino que es la misma vida de Cristo, en la cual vino en conducta de dar testimonio de la verdad. O sea, tu primer paso al elaborar una visión cristiana es darte cuenta de que santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Tremendo esto, porque vemos que la única manera para que nosotros podamos santificarnos está en la palabra de la verdad. Ojo y oído. Cuando hablamos que tu palabra es verdad, no es que usted ya la conoce intelectualmente, la aprendió de memoria, como tal vez nos han dicho desde nuestros primeros pasos del cristianismo. Memoricen la palabra. Bueno, si lo hacen, está bien. Yo no puedo decir que yo tengo toda la palabra memorizada en relación con los versos que se encuentran, pero sé que esta palabra está implantada en mi corazón, y en cada circunstancia, en cada momento de escoger, aparece en la pantalla alta y eterna delante de mis ojos. Entonces, lo que quiero decir, santifícalos en la verdad, significa que hagan la verdad. Entonces, como tu palabra es verdad, es la inspiración para que tú actúes y vives según la verdad.
Por eso entonces entremos en esta autoridad de la visión que necesitamos en esta vida. Cuando hablo de autoridad de la visión es porque nosotros caminamos según lo que vemos. Por eso yo lo estoy diciendo con esta manera. ¿Cuán grande regalo tiene el ser creyente? El resto de la humanidad camina a tiendas de la oscuridad, buscando respuestas a las más básicas preguntas de la vida, y tú las tienes todas acomodadas en un espíritu que ha sido liberado. Tienes que aprovecharlo esto. Si el Hijo te ha liberado, tienes que aprovechar este gran don que es por gracia. La verdad no es improvisada, sino que es propositiva y debe ser el enfoque central de nuestras vidas todo el tiempo. Contrario a las enseñanzas y creencias flácidas, temporales y frágiles de la filosofía humanista con todas sus altibajas. La verdad no tiene ninguna altibaja, es lineal y es ascendente. La verdad que está documentada en la palabra de Dios. Encontraremos todas las respuestas a las preguntas de nuestra vida. No mora de respondernos, simplemente tenemos que ser expuestos. El propósito de la verdad es conocer la verdad y vivirla. Jesús dijo: yo soy la verdad. Siendo ser, un ser, yo soy la verdad. Pero ¿qué quiere decir que yo soy la verdad? O sea, que él conocía la palabra en sí. No, en él vemos la verdad de Dios caminando en cuerpo, caminando en pensamiento, caminando en acción. Si quieres conocer la verdad cara a cara, debes conocer a Cristo. Y conocer a Cristo es vivir la vida de Cristo, andar como Él anduvo. El principio de tu palabra es verdad, es que la verdad es incorruptible, es insobornable, completa, entera, íntegra. Por eso no parece bajo extremas presiones, cualquier que sean estas. La verdad siempre manifiesta la gloria de Dios, que son sus obras innumeradas. ¿Oyeron? Las cuales nos traen lo que tanto le falta a la humanidad, ansiosa y triste por su esclavitud. Entonces, para alcanzar los beneficios de la verdad, procedemos a cumplir la verdad. Nuestra salvación, aunque es fruto de la gracia de Dios sobre nosotros, tiene una condición: ser plantados en su muerte. Nuestra justificación, según el apóstol Pablo, es el proceso de un llamado para participar en la cruz de Cristo, que es el método para destruir el cuerpo del pecado. Solo si morimos en Cristo viviremos en Él. Esta es la sabiduría y la verdad de la cruz, la cual no es una doctrina que la podamos oír una vez al año. Es la insistencia de esa sabiduría para que nosotros podamos ganar ventajas y entonces ser dignos de su llamado. Tiene que ver de renunciar en nuestra actividad y actitud. Romanos 6:5 dice: si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esto es una condición real. No podemos perder en vista esta gran verdad. Plantados en la semejanza de su muerte, entonces lo seremos en la de su resurrección. No es nada filosófico ni teórico. Romanos 6:6 dice: nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Aquí yo quiero retener un poquito porque veo una gran verdad por la cual me da mucho gozo, que la única manera de yo no servir el pecado es que destruir el cuerpo del pecado. Entonces, ¿cómo yo destruyo el cuerpo del pecado? Crucificándolo. Es una consideración, es una acción de fe mediante oración y petición. La razón de una cosmovisión errónea y corruptible es por ser el pecado. Para cobrar la nueva y verdadera cosmovisión debemos destruir el pecado
Y la forma es concientizar y proceder en crucificar el viejo hombre. Romanos capítulo 6, verso 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Oigan esto, que dice que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora yo pregunto, si yo creo en Cristo, pero yo no he muerto, no ha trazado esta línea, ¿yo no estoy justificado del pecado? No, porque lo dice, el que ha muerto. Entonces, tu consideración de arrepentimiento, conversión en Cristo, ¿qué es? Morir delante del pecado, ir en la cruz. ¿Vieron? Porque la cruz entonces es la más importante doctrina, enseñanza para que nosotros podemos hasta ser justificados del pecado. Solo a ser justificado del pecado, entonces podemos adquirir la verdadera visión. Y esto, amados hermanos, es por la muerte del hombre altanero, vanaglorioso e idólatra. O sea, entonces la muerte en la cruz tiene que ver solamente con el hombre carnal, vanaglorioso, altanero e idólatra. Romanos capítulo 6, 8 dice, si morimos con Cristo, viviremos con Él. ¿Vieron cuánta insistencia por parte del apóstol Pablo con varios versos para esta verdad? Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta forma viene el fin del pecado en nuestras vidas y el levantamiento del hombre liberado con una visión de Dios que manifiesta en el mundo y en la creación esta nueva creación liberada. Ya no es esclava. Entonces el pecado no puede que enseñorearse en nosotros, porque el pecado fue destruido junto en el viejo hombre. Además, el pecado no puede existir en la vida del espíritu. El pecado solo existe ¿dónde? En la carne. El pecado no se enseñoreará, dice Romanos 6:14. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces la misma gracia te conduce en esta fortaleza. Por esto más adelante, Romanos 6:17 dice, gracias a Dios, habéis obedecido de corazón. Ahí está el punto. A aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Entonces, usted oye la palabra, oímos la palabra, pero no por esto realmente hemos sido justificados, sino cuando habéis obedecido. ¿Qué significa habéis obedecido de corazón? Significa accionar según la doctrina que fuimos entregados. O sea, lo dice, en aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, no es conocerla intelectualmente, sino entregarnos. Y dice, y libertado del pecado, por esta acción, vinisteis a ser siervos de la justicia. Tremendo esto. Los que se entregan en tu palabra es verdad, la obediencia del corazón los conducirá en la libertad del pecado que opera en su carne, produciendo falsas nociones y visiones sobre la vida. Estoy terminando porque de verdad creo que en esta ocasión estamos hablando algo que, no sé, como que mucha gente no quiere participar en esta enseñanza, prefieren tenerla muy distanciada. Pero si habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación. Entonces, si esta noche hacemos un profundo examen en relación con nuestra santificación y decimos, yo le tengo 10 años y todavía creo que la santificación ha sido cuestionable en mi vida. No puedo decir verdaderamente que yo soy un santo. Es porque usted no ha sido libertado del pecado. O sea, no ha sido liberado del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado todavía participa fundamentalmente en su vida. No es que usted, por ejemplo, en un momento de descuido, en un momento de debilidad humana, que sí puede suceder, pero tenemos abogados sobre esto, pero no es una acción relativamente fomentada
en las comunes relaciones de nuestra vida. No hay que examinarse a ver qué está pasando, porque no procede nuestra santificación. Porque contemplamos aquí una verdad ineludible, inapelable sobre nuestra regeneración y vida abundante. Libertad del pecado es únicamente la forma de nuestra santificación que traerá mucho fruto. Entonces, una también cosmovisión que nos va a acompañar. En otras palabras, si no estamos liberados del pecado, no podemos santificarnos. Es de extrema necesidad de librarnos del pecado que nos asedia. Por esto, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay mucho que hablar por esto yo he considerado que vamos a tener una segunda parte este próximo sábado en relación con la cosmovisión cristiana y con el título La circuncisión que nos separa. Solo por la santidad seremos preparados como novia, y solo por esta condición el corazón será transparente para ver. Hebreos 10:10 dice: la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez para siempre. Esto no es una teoría de decir yo soy santo aunque yo peco. No, significa que una vez para siempre nos hizo santos. Significa que ya nosotros no aplicamos el pecado como algo relativamente común y repetitivo en nuestra vida. ¿Qué corrompe el hombre sino el pecado que opera en él? Entonces observemos humildemente cómo labora el sacrificio de Cristo sobre los hijos de Dios. Primero de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice: pues habéis nacido de nuevo. ¿Vieron? Aquí entró la simiente de Dios. Y dice, no de una simiente corruptible. Ya, usted recibió una gran verdad que es la simiente incorruptible. Dice, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Entonces eso significa que no se corrompe. ¿Por qué no se corrompe? Porque no practica el mal, porque no practica el pecado, porque no practica la idolatría. Entonces, 1 de Juan 3:6 dice: todo el que permanece en él. ¿Oyeron esta palabra? Esta es la culminación. ¿Qué dice? Todo el que permanece no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. ¿Cuál es la palabra clave? Todo el que permanece. Es lo que estamos diciendo todo este momento. Cuando estamos en el Espíritu, permanecemos en Él. No vamos a pecar, porque el Espíritu no peca. El que peca es la carne. A partir de este punto, nosotros nos encontramos no solo en la visión de Dios, sino también en el poder divino. ¿De qué nos ha libertado Jesús? Romanos 8:1-2 dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen en Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida nos ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Ustedes que pertenecen a Él, significa que ustedes que están dentro de su espíritu, se mueven en Él. Dice que el poder del Espíritu nos va a dar una tal vida que los va a liberar del poder del pecado. O sea, el poder del pecado ya se va a disminuir, porque sencillamente este poder del Espíritu va a despojar el cuerpo del pecado, el cuerpo de la muerte que produce el pecado. Romanos 8:1-2, tremendo este verso. 1 de Juan 2:4 dice: yo le conozco y no guardo sus mandamientos, es mentiroso. ¿Vieron la actitud, la acción? Y la verdad no está en él. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¡Wow! Hay cambios estructurados en nuestra vida. Primera de Juan 2:4-6 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora estamos
viendo la idea, la verdad de que estar en el Espíritu significa permanecer en Él. Permanecer en Él significa andar como Él anduvo. Andar como Él anduvo significa que hay un poder del Espíritu que nos va a liberar del poder del pecado. Definitivamente la obra del Cristo apunta directamente el inicio de nuestra santificación, que es venciendo el pecado para adquirir la identidad y el propósito de la verdad. Todo nacido de nuevo no puede pecar, y si no puede pecar, como se está afirmando, es entonces que su obra nos dio el poder para poner fin al dominio del pecado sobre nosotros. Romanos 6:22, han sido liberados del pecado. Yo creo que aquí nos quedamos en esta sección de la primera parte. Le damos gracias al Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús por el día de hoy y por la palabra que nos ha impartido para nosotros poder estructurarnos en la verdad y tomar acción mediante la petición y oración para que nosotros podamos ganar esta batalla y ser verdaderamente el pueblo genuino de Cristo, aquel cuerpo que no oirá en aquel día que alguno va a decir: Señor, Señor, en tu nombre decimos esto y aquello, en tu nombre predicamos, hemos sanado, y él dirá: no los conozco. Yo creo que es de un profundo examen y una profunda conciencia lo que realmente nos estructuramos en la doctrina de Cristo. Dios le bendiga, hasta la próxima.